Buenas noches, América. Se conoce la verdadera razón por la cual Nicolás Maduro explotó contra los periodistas de Univisión liderados por Jorge Ramos y por la cual los retuvo durante horas en el Palacio de Miraflores tras una entrevista. Ramos confirmó que fue retenido junto con su equipo durante más de 2 horas después de que Maduro abandonase la entrevista que le estaban haciendo porque no le gustaron las preguntas y que tuvieron su punto más tenso en el momento en el que Jorge Ramos le mostró un vídeo de unos jóvenes venezolanos comiendo de la basura. El episodio da para muchas reflexiones, aquí nos hemos hecho algunas. La primera, Jorge Ramos es un periodista agresivo, provocador, cuyo estilo gusta a algunos, pero no a todos, pero es periodista y todo el mundo sabe cómo es. ¿No estaba preparado Maduro para preguntas fuertes sobre la realidad, la dura realidad que vive Venezuela? ¿Qué esperaba de Jorge Ramos? ¿Una rendezvous? Segunda, si Maduro no esperaba esas preguntas, ¿en qué mundo vive? ¿Es que piensa Maduro que a quien concede entrevistas le va a tratar con reverencia y miedo? Esa percepción muestra cuán aislado está Maduro de la realidad. Tercero, la reacción de Maduro de cancelar la entrevista y confiscar el material nos muestra también su miedo y desesperación. Un miedo y desesperación de quien se ve por primera vez en años desnudo frente a una oposición que está marcando la agenda política de Venezuela como hacía años no veíamos. Cuarto, ¿por qué le molestó tanto el vídeo? No es nuevo, y lo hemos explicado aquí en NTN 24, que en Venezuela hay gente que para sobrevivir come de la basura. ¿Negarlo acaba con el problema? Quinto, con ese arrebato, como le dijo Jorge Ramos, más propio de un dictador, Maduro ha conseguido que todo el mundo vea y vuelva a ver y a recordar el drama venezolano. Sí hay crisis humanitaria y sí los venezolanos necesitan esa ayuda que él no quiere dejar entrar. La gestión de Maduro es un desastre, debe irse, debe dejar el poder. Su fracaso es evidente y los venezolanos no lo merecen. Tampoco los chavistas. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunas notas, pies de página, hablar con especialistas, con expertos para comprender la actualidad. Sí, hemos hablado mucho de esa cumbre que se va a llevar a cabo, la segunda, entre Donald Trump y Kim Jong-un. El lugar escogido, Hanoi, que es la capital de Vietnam. Y Vietnam, según la administración estadounidense, no es un lugar escogido al azar. Vietnam es un país que tiene un modelo que los estadounidenses quieren, la administración particularmente quiere que Corea del Norte y su líder Kim Jong-un vean como modelo a seguir para el futuro, para Corea del Norte. Vietnam era un enemigo, recuerden la guerra de Vietnam, un enemigo de Estados Unidos. En el año 95, el gobierno de Vietnam decidió normalizar las relaciones con Estados Unidos y hoy combina un modelo que muchos califican de dictadura, sin apertura política, pero con una apertura económica, lo cual ha granjeado una cierta estabilidad económica y crecimiento económico para su población. Miren, entre otras cosas, desde el año 95 que se produjo esa normalización, Vietnam hoy tiene como principal país o destino de sus exportaciones Estados Unidos, el enemigo histórico. Vamos a saludar a Claudio Loeser. El señor Loeser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y hoy es socio director de Centennial Latin America. Señor Loeser, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Cuéntenos cuál es el modelo económico que hoy tiene Vietnam. El modelo económico de Vietnam es parecido al de China, pero mucho más integrado con el resto del mundo. Han dejado que el sector privado se incorpore y yo diría que con mucha menos intervención estatal que en el caso de China. ¿Sirve ese modelo para Corea del Norte? Corea del Norte, por supuesto, ha estado aislada del mundo por mucho tiempo, pero yo diría que
es el modelo probablemente adecuado para el país, dado que son países, Vietnam y Corea, países que están en el mismo nivel de desarrollo, el mismo tamaño, y que pueden integrarse a lo que se llama la cadena de producción, produciendo cosas específicas para productos ya sea de Corea del Sur, para Japón, para la misma China. O sea que es muy posible que este sea el proceso que puede seguir Corea del Norte para integrarse al resto del mundo. Siempre hemos oído que China tiene un modelo capitalista en lo económico y comunista en lo político. ¿Cuán diferente es el modelo de Vietnam respecto del de China? El modelo de China, por supuesto, es muy especial, dado que estamos hablando de una economía de 1.300 millones de habitantes, muy autocontenida y con mucho control de la inversión extranjera y de todas las actividades económicas por parte del Estado. El gobierno de Vietnam, por supuesto, mantiene su visión ideológica del Partido Comunista, pero es más flexible y entiende perfectamente que su tamaño lo obliga a ser también más preparado para aceptar actividades diferentes y la actividad privada en forma mucho más fuerte que la China. Son las explicaciones de Claudio Loser, es economista, fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Gracias, señor Loser, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Más cuestiones de la actualidad. Saben que el domingo se llevó a cabo lo que el gobierno de Cuba llamó referéndum para aprobar su constitución. Una constitución que tiene que sustituir a la que hasta ahora ha estado vigente. En las últimas horas hemos conocido los resultados que nos han llamado la atención porque dan para el análisis. Miren los datos. Según la Comisión Electoral Nacional, el 86,8% de los que votaron dijeron sí, el 9% no y hubo un 4% de votos en blanco o nulo. Lo que nos llamó la atención es que la suma de ese no y de esos votos en blanco o nulo, alrededor de un 13%, en el fondo le ha dicho de alguna manera al gobierno cubano que no quieren esa constitución. Y esta es la primera vez que hay un porcentaje tan elevado, aunque pueda parecernos bajo a ojos de alguien que viva en una sociedad democrática, pero es un número que no se había visto antes como movilización por parte de los cubanos para lanzarle un mensaje al gobierno. Si lo vemos en cifras absolutas, en el padrón, miren los datos. El padrón tiene hoy más de 9 millones de cubanos que tienen derecho a voto. De ellos, cerca del 85% ejerció su derecho al voto, mientras que el resto no acudió a las mesas electorales. 6,8 millones votaron sí, lo cual representa el 73% de los electores, pero si juntamos los otros, representa el 26% del padrón electoral, que de alguna u otra manera expresaron el rechazo a la propuesta del gobierno. Un cuarto del padrón electoral le dijeron a los dirigentes cubanos que no estaban de acuerdo. Es una cifra que no se había visto antes. Saludamos a Jaime Aparicio. Señor Aparicio es abogado, fue presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Señor Aparicio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué le dicen estos datos? Bueno, muy buenas noches. Estos datos yo creo que marcan un cambio interesante en la historia de las elecciones de partido único que han habido en Cuba, porque por primera vez hay un número de votantes que llega, según los datos
Gustavo, llegan al 25%, sobrepasan el 25%, lo que demuestra es que hay un 25% o más de la población que ha encontrado la forma de oponerse a esa nueva constitución, a ese proyecto, y se lo ha manifestado a través de votar en contra, no participar, votar en blanco, anular su voto o múltiples formas que evitan que se pronuncien a favor de esa constitución. Esto es algo nuevo. Recordemos que el bloque comunista siempre se ha caracterizado por tener elecciones dirigidas que las ganaban en Cuba seguro, por más del 98% se ha elegido a Raúl Castro, se han ratificado documentos, convenciones, etc. Lo mismo sucedió en las elecciones o sucede en Corea del Norte y sucedía en el campo soviético. Señor Aparicio, al margen de los datos, ¿cree usted que fue un referéndum libre, realmente libre? No fue un referéndum libre por las siguientes razones. Primero, porque no pudo la gente hacer campaña para oponerse a esa constitución como sucede en cualquier régimen democrático. Segundo, porque las instituciones que organizan este referéndum, como la Comisión Nacional Electoral de Cuba, tienen una serie de procedimientos que inhiben a la población a manifestarse en contra. Se organizan a través de consultas populares en las cuales participan sindicatos, grupos afines al Partido Comunista, la Unión de Jóvenes, etcétera. Toda una serie de grupos que organizan esta especie de cabildos donde se ha discutido esta constitución, pero nada de eso tiene relevancia porque son reuniones dirigidas por el Partido Comunista. En muchas de ellas apenas se toman notas y no tiene ningún impacto lo que diga la gente. El que no está con esa constitución no tiene ninguna oportunidad de participar y de expresar su opinión disidente en ese sistema electoral cubano. Por tanto, no se puede decir que este sea un referéndum libre y transparente porque no hay opción. O se vota por el sí o se trata de no votar o oponerse en condiciones de represión muy duras y que requieren de los ciudadanos mucha valentía para oponerse porque les puede traer muchos riesgos personales el oponerse a ese referéndum y a esa constitución. Esta llamada o considerada nueva constitución cubana, ¿cree usted que supone de alguna manera, aunque sea pequeña, una apertura? Supone una cierta apertura porque es muy relativa en el campo económico, en la regulación de la economía. Tiene el objeto de hacer un poco lo que hizo China, sobre todo Vietnam, de abrirse más a la inversión extranjera, atraer más dinero y suprimir ciertos obstáculos a la llegada de esa inversión que frente a la pérdida de recursos que les llegaban de Venezuela tienen que reemplazarla con un incentivo a las políticas económicas privadas. Por eso, en ese sentido, hay una cierta apertura, aunque muy limitada. Pero eso contrasta con la parte política, la parte de derechos y obligaciones que contempla esta legislación, que mantiene el esquema de la Constitución del año 76. Hay una eliminación de la palabra comunismo, que se ha hablado mucho, pero en realidad esa Constitución del 76 sigue intacta. Pocos ejemplos. Por ejemplo, se sigue diciendo que los principios del marxismo, leninismo y del fidelismo, sin explicarlos, son irrevocables, es decir, que todo se puede cambiar en esa Constitución menos esos principios. Se habla de traición a la patria sin definir lo que es traición a la patria, por lo que se supone que atentar contra esos principios del marxismo, leninismo, fidelismo, pueden constituir un delito que es punible hasta con la pena de muerte. Luego sigue el sistema de partido único, es decir, se consagra al Partido Comunista como la única posibilidad de expresión política en la isla de Cuba. Todo esto, además de muchos otros aspectos que tardaría mucho exponerlos, muestran que en lo político esta Constitución mantiene un sistema arcaico
socialista, muy rígido y con muchos peligros para los disidentes de acá al futuro. Es la opinión de Jaime Aparicio, es diplomático, es abogado, fue presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Señor Aparicio, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Y antes de terminar, un dato sobre la carrera electoral en Estados Unidos. Sí, las elecciones son en el 2020 y quedan casi 2 años, pero es que hay datos que llaman mucho la atención. Saben que en los últimos días el último candidato demócrata que ha dicho que se va a postular para la nominación del Partido Demócrata y luego si gana la nominación para la presidencia es Bernie Sanders. ¿Qué fuerza tiene Bernie Sanders? En las primeras 24 horas, y este es un indicador que demuestra su capacidad de movilización, en las primeras 24 horas, lo reportamos aquí, consiguió $6 millones en pequeños aportes, por una media de unos menos de 30 por cada una de ellas. Sumen $30 hasta llegar a los 6 millones. Bueno, pues en la primera semana hemos conocido hoy que ha conseguido $10 millones. Pero el dato más interesante que nos llama la atención es que esos $10 millones, el 40% vienen de nuevos correos electrónicos suscritos a la campaña. Lo cual quiere decir que su base está creciendo en solo una semana en un 40%. Y la capacidad de movilización de los candidatos es fundamental para crear estructura, para movilizar a votantes en los estados y ganar la nominación. Miren la capacidad que tuvo Barack Obama, por ejemplo, frente a Hillary Clinton, que era la gran favorita en esas elecciones que acabó ganando Barack Obama. Bueno, pues Bernie Sanders tiene una capacidad de arrastre impresionante y los datos en solo una semana así lo demuestran. Veremos qué pasa porque queda mucha carrera por recorrer. Tiempo para la entrevista, para el análisis, para las voces relevantes sobre cuestiones de la actualidad. Y saben que en las últimas horas se ha producido una noticia que pone el foco sobre el derecho de los venezolanos a una información fidedigna, libre, independiente. ¿Qué ha pasado? Un equipo periodístico de un canal de noticias estadounidenses, Univision, le pidió una entrevista a Nicolás Maduro, la concedió y frente a las preguntas incómodas, a la presión, Nicolás Maduro se levantó enojado, suspendió la entrevista, confiscó los equipos, confiscó el material y ha deportado en las últimas horas a los periodistas, entre ellos a quien conducía esa entrevista, el periodista de Univision, Jorge Ramos. Saludamos a esta hora a Edison Lanza. El señor Lanza es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Lanza, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Señor Lanza, una primera valoración sobre los hechos que conocemos hasta ahora. Bueno, sobre el hecho puntual que usted menciona, es el corolario, digamos, de una estrategia del gobierno de facto de Nicolás Maduro por que no se conozca fuera de Venezuela lo que está pasando, la crisis humanitaria, lamentablemente el hambre al que están sometidos muchos venezolanos y venezolanas, y que por sobre todas las cosas es un gobierno dictatorial. Me hace acordar a la dictadura uruguaya, soy de Uruguay en su momento, que había prohibido decir que era dictadura y un diario tituló no es dictadura. Parece que no le gusta a Maduro que se llamen las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, preocupante lo que sucedió y grave y alarmante el hecho, digamos, que se actúe ya con mano militar y decir, descomisando los equipos, destruyendo las grabaciones y deportando al equipo. Cosa que, digamos, esto toma especial relevancia porque era frente al propio presidente de facto Maduro, pero también ha ocurrido con casi 20 corresponsales de prensa en el último año que han sido deportados de distintas empresas internacionales o compañías internacionales de televisión, de medios públicos, de medios privados, de agencias de noticias, que han corrido la misma suerte por querer informarle a los venezolanos y al mundo lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué elementos en común tienen todos esos casos que usted menciona de esos 20 corresponsales o responsables internacionales, periodistas internacionales que trabajan o han intentado trabajar en Venezuela? Creo que en común todos estaban cubriendo lo que uno puede definir como el fracaso del modelo, digamos,
Maduro, el fin de la era chavista y sobre todo la instalación de un gobierno autoritario, dictatorial a partir de la era de Maduro, y todos estaban cubriendo estas cuestiones que todavía hay gente, lamentablemente, que tal vez no quiera ver o asumir, y los periodistas lo muestran con mucha objetividad. Es decir, gente que está, digamos, pasándola muy mal, que no tiene trabajo, que está en las calles, que hay violencia, que hay hambre, que hay falta de alimentos, que hay falta de elementos de salud, que son obligados, en definitiva, por ejemplo, a movilizarse, que son obligados a ir a votar, que se les entrega un carnet y una ración en una caja para mantenerlos presos del régimen, y cómo esto afecta a distintas zonas del país, la falta de electricidad, la falta de internet, etcétera. Es lo que están mostrando los periodistas de distintos medios, de distintas tendencias editoriales, y también medios públicos, privados y de distinta naturaleza de propiedad. Entonces creo que es amplísimo y democrático, digamos, la cobertura que hay en Venezuela, y lo que intenta el régimen es tratar de ocultarlo y imponer una narrativa, digamos, en base a mentiras y en base a una serie, digamos, de narrativas que no son reales, de que quieren imponer o tratar de imponer la visión de que no hay problemas, digamos, humanitarios de derechos humanos en Venezuela, que sí los hay. Usted mencionaba hace un momentito el caso de Uruguay. Hay otras dictaduras latinoamericanas que sabemos cómo se comportaron en las cuestiones de libertad de expresión, de libertad de prensa. ¿Puede ayudarnos a explicarle a la audiencia y explicarme a mí también qué patrón define el comportamiento de todas esas dictaduras reconocidas como tales por la comunidad internacional frente a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y qué las hace similares a lo que acontece hoy en Venezuela? Sí, por supuesto. Digamos, primero decir, la libertad de expresión es un derecho muy frágil, que el derecho internacional ha establecido una serie de requisitos para establecer cualquier tipo de restricción, que tiene que estar establecidas en una ley, que tienen que ser proporcionales y necesarias y obedecer un interés legítimo, y además la debe establecer en todo caso un juez luego de un, digamos, escrutinio, luego de sopesar los derechos en juego, ¿no? Y cuando estamos ante una situación de dictadura, realmente lo que ocurre es que el propio Poder Ejecutivo, el gobierno, los militares o, en fin, los ministros, toman decisiones de censura en forma directa. Eso ha sucedido, está sucediendo en Venezuela, es decir, se han bajado programas de televisión, se han sacado del aire por presiones de gobierno a periodistas y equipos y programas de televisión con mucha audiencia. Los servicios de inteligencia detienen en forma arbitraria a blogueros, tuiteros o corresponsales extranjeros. En algunos casos los deportan, en otros casos están presos en prisión arbitraria. Se reprime con uso excesivo de la fuerza la protesta y se destruyen los materiales y los equipos de grabación de los periodistas cuando registran el uso abusivo de la fuerza. Se prohíben decir palabras, se prohíben, por ejemplo, expresar libremente ideas o opiniones sobre el acontecer político, como está ocurriendo hoy en Venezuela, de que los medios que operan a nivel nacional no pueden decir que Guaidó es un presidente interino, o no pueden decir que la dictadura de Maduro se ha convertido en una dictadura. También se bloquea Internet en forma intermitente. Los venezolanos han visto cómo caen páginas de YouTube, en Google, de diarios extranjeros o de diarios nacionales. Se reprime la libertad académica en las universidades. Digamos, y puedo seguir así durante media hora, digamos, enumerando medidas restrictivas y de censura que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro, y eso es lo que ha ocurrido en las dictaduras del Cono Sur también: muerte, exilio, censura, para resumirlo en pocas palabras. Que son pocas pero profundas. ¿Cómo debe responder la comunidad internacional a las limitaciones, las barreras, el que estamos viendo a la libertad de expresión en Venezuela? No, creo que tiene que haber un cerco muy claro de la comunidad internacional, de los organismos de protección de derechos humanos y también de los países que creen en el Estado de Derecho, la democracia y la libertad de expresión, y asumir que estos son decisiones que está tomando quienes están en el poder. Esto no es producto, digamos, de una confrontación o de un conflicto armado interno, sino que es producto justamente de un gobierno que se ha vuelto dictatorial, que ha destruido, devastado el Estado de Derecho y que ahora toma medidas, digamos, al antojo
del dictador de turno. Entonces, por lo tanto, creo que decirlo claramente y no en forma eufemística, denunciarlo cuando ocurren como los hechos que acontecieron con el equipo de Univisión, de Reuters, de otras organizaciones comunicacionales y también de aquellos que están todavía detenidos, como el tuitero Pedro Jaimes, Braulio Jatar, que está con prisión domiciliaria por mostrar hace 2 años las primeras protestas contra Nicolás Maduro. Es decir, recordarlo siempre, seguirlo denunciando, continuar manifestando claramente la condena ante esta situación, mientras que, digamos, la comunidad internacional empuja para una salida pacífica de esta situación. ¿Le decepciona la respuesta diplomática que ha tenido México o Uruguay respecto de la crisis y que los distingue del resto de miembros, por ejemplo, del Grupo de Lima o de Estados Unidos? Las decisiones políticas y de los órganos políticos no son parte, digamos, de lo que la Comisión Interamericana o la Relatoría evalúa. Sí me parece llamar la atención, digamos, de países democráticos donde existe Estado de Derecho y rotación de, digamos, los distintos partidos políticos en el poder y plena libertad de expresión, porque hay que decir que Uruguay se encuentra entre las primeras 20 democracias plenas del mundo. Por lo tanto, estos elementos sí que estamos hablando creo que tienen que ser considerados por Uruguay y por México, que no se trata de un conflicto entre partes, sino se trata de que desde el Estado, que tiene la obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, se violan en forma permanente y no se respetan. Estos son elementos que sí me gustaría que se tomaran en cuenta. Señor Lanza, ya que está aquí, antes de terminar esta entrevista, le quería preguntar por México. Hay un cambio de gobierno desde finales del año pasado en el que Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del Ejecutivo con una situación muy delicada en cuanto a la persecución y el acallamiento por asesinato de periodistas críticos o que denuncian corrupción, violencia, narcotráfico. ¿Ha habido algún cambio desde que Andrés Manuel López Obrador ha llegado a la presidencia? Bueno, justamente estuve la semana pasada reunido con las nuevas autoridades del mecanismo de protección. La buena noticia es que el gobierno ha renovado el presupuesto para mantener abierto, vigente el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos y también, digamos, está renovando en este momento la Fiscalía Nacional, la Fiscalía de la Nación, que tiene un importante papel a través de la Fiscalía especializada en libertad de expresión en perseguir a los crímenes, digamos, asesinatos de periodistas para que no queden impunes. Estuvimos hablando con las nuevas autoridades de la necesidad de reforzar los recursos para ambas instancias, para el mecanismo de protección y para la Fiscalía de persecución de crímenes contra la libertad de expresión, y me han manifestado que están comprometidos con esta causa y con la obligación que tienen de prevenir, de proteger y de sancionar estos crímenes. Así que, digamos, somos optimistas en cuanto a que se profundicen estas políticas tan necesarias para la libertad de expresión en México. ¿Qué le pide exactamente la relatoría al Gobierno de México? ¿Un hecho concreto, políticas concretas en ese trabajo para acabar con la impunidad y perseguir a quienes intentan acallar las voces de los periodistas? Sí, que se destaque la labor de los periodistas, que no sean estigmatizados, que se condene desde el poder cualquier amenaza y ataque contra la prensa, que se den más recursos para tener analistas de riesgo y más protección para periodistas que están en riesgo por el narcotráfico y por otras amenazas, y también que se refuerce el papel de la Fiscalía Especializada para la Libertad de Expresión. Nosotros personalmente hice una visita in loco, una visita a terreno con el relator de Naciones Unidas hace prácticamente un año y esas recomendaciones que hicimos en aquel momento para el gobierno anterior siguen vigentes para el actual gobierno. ¿Cree que van a ser suficientes esas medidas? Bueno, haremos seguimiento, ¿no? Y si no, haremos nuevas recomendaciones. Notoriamente es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en México y requiere políticas claras y activas para combatir esta situación. Así que ya le digo, creo y tomo como una muy buena señal que las autoridades mexicanas me hayan recibido la semana pasada para hablar de estos temas, así que seguimos trabajando en conjunto y también con la sociedad civil mexicana que es extraordinaria en este sentido, ¿no? Un último comentario le pido antes de terminar sobre Argentina. Hubo un cambio de gobierno hace ya 3 años, 4, que Macri está al frente del Ejecutivo en Argentina. Sabemos de la situación que había
con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la prensa, y nos llamó la atención que durante el año pasado vimos algunos comentarios críticos por parte de los medios de comunicación con el comportamiento de Macri o el entorno del presidente Mauricio Macri con algunos medios de comunicación. ¿Cómo valora usted, cómo ve usted la situación de la libertad de expresión en Argentina y qué cambios ha habido respecto de los gobiernos anteriores? No, creo que, y lo hemos destacado en el último informe de la relatoría, creo que ha sido positivo el cambio en cuanto al relacionamiento en general entre el presidente, sus ministros y los medios de comunicación, porque había notoriamente una polarización que le había hecho mucho daño a la libertad de prensa en Argentina durante los gobiernos anteriores. En segundo lugar, se aprobó una ley de acceso a la información pública, que es una deuda que tenía Argentina con los estándares internacionales de libertad de expresión y con la democracia argentina, y se está implementando en forma correcta e importante. Creo que sí, ahí la relatoría lo ha señalado, una digamos, serie de desafíos respecto al ejercicio de la protesta social en Argentina, donde digamos, han habido algunos excesos en el uso de la fuerza en algunos momentos por parte de la policía, o digamos, incluso periodistas han visto rotos sus materiales y algunos detenidos en forma momentánea, pero hay un diálogo abierto también con el gobierno argentino en todos estos temas, y creemos que la situación ha mejorado sustantivamente en ese sentido, ¿no? Es la opinión, el análisis del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Edison Lanza. Señor Lanza, siempre un gusto escucharle, saber que está disponible para atendernos aquí en NTN 24. Feliz noche. Feliz noche, Gustavo. Muchas gracias. La opinión de los protagonistas con las noticias de la actualidad tras esa retención de ese equipo periodístico en Venezuela, y el análisis también sobre la situación en México y en Argentina. Vamos. La situación en Venezuela preocupa en el Congreso, preocupa a los legisladores de los dos partidos. Por eso no han sido pocas las audiencias que se han realizado en el Capitolio para que senadores y miembros de la Cámara de Representantes escuchen las opiniones de los expertos y puedan ilustrar a los legisladores para que puedan adoptar las resoluciones que consideren las medidas oportunas. Hoy se ha producido una de esas audiencias. Particularmente ha sido en la Cámara de Representantes, en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Saben ustedes que la Cámara y el Senado son distintas y dentro de cada una de estas dos cámaras hay subcomités o comités específicos. En este caso, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara ha recibido a, entre otros, Santiago Cantón. El señor Cantón fue director ejecutivo de la CIDH y hoy ha comparecido en esa audiencia. Y a esta hora de la noche les saludamos. Santiago Cantón, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por llamar. ¿Cuál es el mensaje que usted les ha trasladado a los legisladores en la audiencia de hoy? Yo creo que lo importante que tenemos presente aquí es, en primer lugar, que no dudar de la grave crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, no dudar de las graves violaciones a los derechos humanos que también están ocurriendo en Venezuela desde hace varios años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya desde el año 2005 aproximadamente denuncia graves violaciones. El año pasado me tocó ser parte de un panel de la OEA donde encontramos violaciones al derecho internacional como crímenes de lesa humanidad, y fueron enviados a la Corte Penal Internacional, pero que todo eso se da en un contexto de persecución política. Y la crisis humanitaria es parte de esa persecución política, inclusive se utiliza como un arma más en contra de aquellas personas que son de la oposición. Frente a ese panorama que tenemos en Venezuela, es fundamental que los países de la región actúen de manera conjunta, cosa que no hicieron con anterioridad. Hoy lo están haciendo, el Grupo de Lima lo está haciendo. Al Grupo de Lima y a su búsqueda de una solución democrática y pacífica hay que sumarle a aquellos países que no han reconocido a Guaidó, también a México, Uruguay, hay que sumarlos, y Estados Unidos y Canadá se tienen que sumar a esa iniciativa. Creo que es fundamental entender que este es un momento en donde lo fundamental es la ayuda humanitaria y no acciones unilaterales por parte de ningún Estado. La ayuda humanitaria no entró. Maduro hasta la fecha no tiene
ningún gesto que demuestre que vaya a ceder, y esa ayuda humanitaria continúa en la frontera colombo-venezolana, en la parte de Colombia. ¿Cuáles son, a su juicio, los siguientes pasos que habría que adoptar? Hay que seguir el Grupo de Lima como nunca antes. Recordemos la historia de todo esto, ¿no? Los países de América Latina nunca se pusieron de acuerdo, la Carta Democrática Interamericana nunca fue convocada, había, por el contrario, a diferencia que ahora, el tema de derechos humanos en Venezuela no era un tema de agenda. Hoy en día, por primera vez, los países de la región sí lo tienen como un tema de agenda. Están trabajando conjuntamente. Canadá está trabajando conjuntamente con el Grupo de Lima, es parte del Grupo de Lima. Estados Unidos es parte y tienen que trabajar conjuntamente poniendo presión de todo tipo, presión diplomática, presión económica, presión para lograr un cambio democrático en Venezuela, y eso es posible. Tal vez haya que tener un poco de paciencia, no se logró en el pasado, pero no hubo tampoco intentos de hacerlo. Hoy lo hay una América Latina unida, hay una América buscando en resolver este problema, grave problema, de una manera pacífica y democrática, y es el camino que debemos seguir. ¿Cómo valora la retórica belicista que tengo la percepción que en los últimos días se ha incrementado para aumentar la presión sobre Maduro? Una retórica belicista que viene de algunas voces de la administración estadounidense, pero también del Congreso. A ver, por eso yo creo que hay que insistir en el trabajo conjunto, evitar cualquier acción unilateral. El Grupo de Lima en el día de ayer fue muy claro que no cree en la intervención militar. Creo que se tiene que trabajar conjuntamente. La democracia hay que defender, la democracia y los derechos humanos hay que defenderlo de manera colectiva. Ese fue el espíritu de la Carta Democrática aprobada en el año 2001, y en ese camino se está avanzando. Creo que ha habido avances muy importantes en las últimas semanas. No dejemos de lado eso. El otro día posiblemente no pudo entrar la ayuda humanitaria como se quería, pero hay avances muy importantes desde un punto de vista diplomático. Hay que darle paso a la diplomacia. Las intervenciones militares siempre han traído tragedias muchas veces más grandes de las que se quisieron evitar. Usted habla de más diplomacia, de más presión. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué hechos concretos se tiene que manifestar esa solicitud de mayor diplomacia y más presión? Más sanciones diplomáticas, convencer a aquellos países que aún no están convencidos de la grave situación que se está viviendo, la necesidad de ponerle un fin a esto. Hay que buscar también por vías económicas, que como todos saben, en derechos humanos siempre somos muy cuidadosos con las sanciones económicas, pero aquí no hay ninguna otra alternativa. Seguir poniendo presión, seguir explicando a la comunidad internacional lo que está pasando, seguir buscando que los militares que hoy en día apoyan a Maduro reconozcan que se está cayendo el sistema de Maduro y que es necesario que haya un cambio democrático para que Venezuela se vuelva a recuperar. Insisto, hace un año atrás era imposible lo que está pasando hoy en día. Hoy está pasando, y eso está pasando gracias a que los países de la región, la gran mayoría, dijeron basta. Tenemos que defender la democracia y tenemos que defender los derechos humanos. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Si la situación actual se mantiene, si nada cambia, ¿teme que se pueda generar más frustración entre los venezolanos? Ya hay una enorme frustración, Gustavo. Creo que esto y todo lo que lo venimos siguiendo, a mí me ha tocado denunciar las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad en Venezuela desde hace 20 años aproximadamente. O sea, esto no es algo nuevo. El error fue que la comunidad interamericana ignoró claramente todas las graves violaciones a los derechos humanos y crisis humanitaria que estaba ocurriendo, le dio la espalda al pueblo de Venezuela. Hoy eso cambió, y creo que esa es la importancia, la gran diferencia que tenemos con hace solamente un año atrás. Eso cambió, la comunidad interamericana se dio cuenta y las presiones funcionan. Hay que darle lugar a ese espacio. En el año 2000, frente a la pregunta que hizo el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, cómo resolver aquellas situaciones de crisis de derechos humanos y humanitarias sin intervención militar, ahí surgió la idea de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es que la comunidad internacional, frente al abandono de un país, de la soberanía a favor de sus propios habitantes,
esa soberanía cede a la comunidad internacional. Y es la comunidad internacional la que está actuando. Y está actuando para proteger a los venezolanos. Hay que continuar dándole tiempo a que esto se haga. Obviamente yo entiendo las frustraciones, pero se ha empezado a trabajar de esta manera hace poco tiempo. No, esto, digamos, se lleva 20 años la crisis, pero los países se han puesto a trabajar conjuntamente, de manera coordinada y diplomática, hace 6 meses, 1 año, no más. Y creo que eso es lo importante que tenemos que tener presente y seguir apostando a esa salida democrática. Elecciones es la salida principal que tenemos que buscar. Habla usted de nuevas sanciones. ¿Qué nuevas sanciones cree que se deberían adoptar a partir de ahora? Se pueden ampliar sanciones económicas a los partidarios del régimen que están apoyando al régimen desde un punto de vista militar, y eso lo puede seguir ampliando varios gobiernos de la región, y así deben hacerlo. Hay que poner sanciones a todas las personas que están apoyando un régimen que está matando, que está torturando, que está violando, que está desapareciendo, que está ejecutando a miles de personas. Hay que ponerle fin a ese régimen, y ese régimen ese cambio se tiene que lograr por la vía pacífica. ¿Cómo valora las posiciones de los gobiernos de Uruguay y México en la crisis venezolana? Por eso yo creo que es importante trabajar con ellos también. Aquí no hay desacuerdo en el tema de la necesidad de encontrar una salida pacífica y democrática. Pudo haber un desacuerdo con respecto a cuál era la manera de hacerla en ese momento, si hay que reconocer a este gobierno o no. Pero no hay desacuerdo en la necesidad de encontrar salidas democráticas y pacíficas. Por lo tanto, toda la comunidad interamericana, prácticamente toda, está trabajando conjuntamente. La respuesta en democracia, y eso en América Latina lo hemos aprendido muchísimo, tenemos que buscar la manera de resolver los conflictos de América Latina, de nuestra democracia y de nuestros derechos humanos, trabajando conjuntamente. Las últimas 2 décadas no se hizo, ahora se está haciendo. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer, y esperemos que funcione. ¿Ve usted unidad dentro del Partido Demócrata en cuanto a la cuestión venezolana? Lo digo porque, por ejemplo, el candidato presidencial Bernie Sanders, si bien quiere elecciones y una solución pacífica, no ha querido reconocer a Juan Guaidó. Sí, honestamente, Gustavo, desconozco. Como sabes, hace unos años he vuelto a mi país, Argentina. He venido ahora a Washington para participar de esta, porque me invitó el Congreso, pero no tengo la información precisa de cómo está el Partido Demócrata en este tema. Es el análisis, la opinión de Santiago Cantón. Hoy ha comparecido como testigo en esa audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Señor Cantón, gracias por haber estado con nosotros esta noche en Poder Latino. Deseamos una feliz noche. Muchas gracias, Gustavo. La opinión de los protagonistas hoy en el Congreso, esa cuestión venezolana que vuelve al Capitolio para demostrar una vez más la preocupación que genera entre los legisladores la situación en el país caribeño. Hacemos una nueva pausa aquí en Poder Latino. Antes les pregunto sobre lo que están escuchando en el programa de hoy. Háganos llegar sus opiniones, @PoderLatinoNTN. Nos gusta mucho leerles, @PoderLatinoNTN. Pausa. Para la cultura, para terminar el programa con las recomendaciones que nos hace Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Y hoy terminamos el programa con ¿qué recomendación cultural? Con un corto documental, se llama Period End of Sentence, que en español sería algo así como periodo punto final. Lo que pasa es que esa traducción no funciona muy bien porque la palabra period en inglés se refiere tanto al punto final de una oración como a la menstruación. Y en este caso tiene que ver más con eso, que la menstruación debe ser, un period, un punto debe ser el punto final de una oración y no más que eso, ¿no? Entonces el documental es de una directora iraní-estadounidense, se llama Raika Septachi, un apellido para mí un poco impronunciable, así que me disculpan si lo digo mal, y se enfoca en los tabúes y el estigma que existe alrededor de este fenómeno muy natural conocido como la menstruación. Se enfoca particularmente en un pequeño pueblo rural en India, muy cercano a Delhi, pero esto es un problema global que es muy preocupante porque el estigma hace que las mujeres y las niñas no tengan acceso a productos sanitarios asequibles, lo que impide su movilidad y hace que muchas veces, por ejemplo, pierdan días de la escuela, no puedan ir a la escuela. Y eso, pues, es un problema para el desarrollo del país y ahí para empezar y no terminar la lista, ¿no? Aquí me gustaría decir que el problema no es la menstruación, el problema es la pobreza. La pobreza
y el estigma que existe alrededor de eso, ¿no? Se les impide entrar a los templos y esta serie de tabúes es lo que explora el documental. Pero también se enfoca cómo el grupo de mujeres de este pueblo deciden tomar acción y decir no más a los estigmas. Y se reúnen y deciden crear una máquina para producir productos sanitarios asequibles para esa comunidad. Un tema del que muy pocos quieren hablar, pero muy importante para alcanzar un mundo igualitario. Y la película, por eso y por otros méritos, las imágenes son bellísimas, se acaba de ganar el Oscar al mejor corto documental. Impresionante. Veamos un pedacito. Qué buena ¿no? recomendación. Veamos, sí, veamos un pedacito. मैंने ये देखा है कि मतलब इतनी छूट नहीं है लड़कियों के लिए जॉब कर सकें या फिर कुछ कर सकें इंडिपेंडेंट हो सके एक मशीन लग रही है काठीखेरा में La recomendación de Alexandra Colonamil de esta noche. La pueden encontrar en Netflix, en la plataforma de contenidos a través de Internet, Netflix. Gracias, Alexandra. A ti. Vamos a las redes sociales. Comentarios muchos que nos han llegado, especialmente a raíz del editorial de ayer. Algunos de ustedes parece que no les gustó, otros sí les gustó. Hemos recogido opiniones encontradas al respecto de esa retórica belicista que algunos proponen, la salida militar, a la crisis venezolana. Y estas dos ideas nos parecían interesantes como reflejo de sus opiniones. Creo que una intervención militar por parte del ejército americano sería algo desastroso. Ya está bien visto que Estados Unidos nunca ha ganado una guerra de guerrillas, guerra que nos sumiría en otro periodo violento donde somos el pueblo colombiano y venezolano los que pondríamos los muertos. Gustavo, me sorprende que aún viendo lo que pasó el sábado en Venezuela, todavía creas en una solución diplomática. ¿De verdad crees que unos narcoampones asesinos saldrán pacíficamente del poder? ¡Qué ingenuo eres! La opinión de Augusto, gracias Augusto, tal vez sí somos un poco ingenuos, como también lo es el Grupo de Lima, la Unión Europea, expresidentes como Bill Clinton, la mayor parte del Partido Demócrata, gran parte del Partido Republicano, hay algunas voces que tal vez no lo son tan contundentes. Bueno, si nos quiere considerar ingenuos, nosotros seguimos pensando en que la diplomacia es el camino a seguir. Y también gracias a Laura por su opinión. Esa es una consideración, una dimensión que no hay que olvidar. La guerra viene acompañada generalmente de muertos y hay que preguntarse quién quiere poner esos muertos. Es un debate difícil, lo reconozco. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana con más análisis, más puntos de vista en este Poder Latino. Feliz noche.